Al abrir el libro de Crónicas, muchos lectores se sienten abrumados por lo que parece una lista interminable de nombres. Sin embargo, como maestro de teología narrativa, mi misión es invitarte a ver que no estamos ante un archivo polvoriento, sino ante un diseño magistral de identidad. Mientras los libros de Reyes fueron compilados por el profeta Jeremías, bajo el peso del cautiverio, Crónicas fue tejido por el sacerdote Esdras tras el regreso del exilio para recordar a un pueblo herido quiénes y quiénes eran realmente. La diferencia no es solo cronológica, es de perspectiva. Crónica nos ofrece el punto de vista divino, donde los sucesos no solo son políticos, sino evidencias de la providencia. Por ejemplo, en el libro de los Reyes, el autor es Jeremías y el ente es el juicio y la causa del exilio. En Crónicas, el escritor es el sacerdote Esdras y la lente es la restauración y la esperanza. En Reyes, el enfoque es el trono de los reyes terrenales. En Crónicas, el enfoque es el templo del rey celestial. El alcance del libro de los Reyes, historia política de Israel, y en Crónicas, historia eclesiástica centrada en Judá. Ejemplo, en Reyes se dice de Jeroboam y durmió con sus padres. Primera de Reyes 14:20. Y en Crónicas dice, Jehová lo hirió y murió. Segunda de Crónicas 13:20. Esta lente sacerdotal transforma el relato. Donde el hombre ve una muerte natural o un evento político, Dios ve un acto de justicia o gracia. Te invito a dejar de ver listas y empezar a ver rostros, a dejar de leer datos y empezar a sentir el pulso de la promesa. Las genealogías en Crónicas son el ADN de la esperanza. No son registros fríos, son una cadena de supervivencia que mantuvo viva la promesa a través del diluvio, la esclavitud y el silencio de Babilonia. Al mencionar el nombre o los nombres como Set, Enos y Cainán, el autor conecta a los exiliados que regresan con el origen mismo de la humanidad. Cada nombre es un latido que sobrevivió para que tú hoy puedas conocer esta historia. Estas listas cumplen tres propósitos vitales. Uno, identidad. En un modo que intentó borrar su nombre en Babilonia, el mundo intentó borrar esos nombres. Dios les dice, sé exactamente de dónde vienes, sé exactamente quién eres. Propósito eterno. Cada generación, desde los hijos de Noé, o sea, Sem, Can y Jafet, hasta las 12 tribus, es un eslabón necesario. Si uno fallaba, la cadena se rompía. 3. El camino a la redención. Trazar el linaje no es un ejercicio de orgullo, sino un mapa que conduce directamente al Mesías celestial. Dios no olvida a nadie, desde los patriarcas hasta el último artesano del exilio. Cada nombre es una prueba de que para el Creador no eres un número, eres un propósito. Dentro de la narrativa de las 12 tribus, Judá se eleva con una luz especial. Aunque fue el cuarto hijo de Jacob, su historia es la epopeya de una transformación asombrosa. De ser el hermano que propuso vender a José como esclavo, hasta convertirse en aquel hombre que ofreció su propia vida como garantía por la vida de Benjamín.
Esta actitud lo preparó para portar el linaje de la corona. El cetro no será quitado de Judá, ni el bastón de mando de entre los pies, hasta que venga aquel a quien pertenece, y el pueblo le obedecerá. Génesis 49:10. Esta promesa del cetro es el hilo de oro que atraviesa los siglos hasta llegar a David. Judá no fue elegido por su perfección, sino por la fidelidad de un Dios que cumple su palabra. Mientras Judá portaba la corona del gobierno, otra tribu fue llamada a sostener algo igualmente vital, la presencia del Altísimo. La tribu de Leví ocupa un lugar único en el corazón de Crónicas. Su herencia no consistía en tierras o fronteras, sino en el Señor mismo. Su elección nació de un momento de crisis, cuando Israel se postró ante el becerro de oro. Los levitas fueron los únicos que se mantuvieron firmes por Dios. Esa lealtad les otorgó el privilegio de ser los guardianes de lo sagrado. En el diseño de aprendizaje del reino, el servicio es tan importante como el trono. Sus funciones eran el pulso del templo, la música. Los levitas que, como directores de alabanza y músicos, hacían que el aire de Jerusalén vibrara con gratitud. Custodia de puertas, guardianes de la santidad, asegurando que el espacio de Dios fuera respetado. Cuidado de lo sagrado, responsables de los utensilios, el pan de la proposición y el orden del culto. Los levitas nos enseñan que para servir, que servir es la forma más alta de liderar. David no conquistó el trono lo encontró a él por elección divina. Crónicas no se detiene en sus batallas externas, sino en su pasión interna. Establecer a Jerusalén como el epicentro de la adoración. Al trasladar el arca de la alianza, David demostró que una nación solo es fuerte cuando la presencia de Dios está en el centro. Incluso su mayor error, el censo motivado por el orgullo, se transformó en una lección de arrepentimiento y humildad. Cuando Dios mandó la plaga que empezó a matar a muchas personas en Jerusalén y David lo estaba viendo, él se humilló, se arrepintió, pidió perdón y misericordia de Dios en la era de Ornán, el Jebuseo. Entonces David vio cómo la misericordia de Dios detenía el juicio. Y lo más fascinante es la síntesis teológica. El lugar donde David encontró perdón, o sea, la era de Ornán, fue el lugar exacto elegido para construir el templo. La reverencia de David convirtió un sitio de sacrificio en el lugar de la gloria de Dios, el monte Moria. El reinado de Salomón comenzó en el monte Moria, un lugar cargado de eco espiritual. Allí mismo, donde Abraham, siglos atrás, estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac. Sobre ese fundamento de fe, Salomón levantó la joya de Israel. Durante la dedicación, la respuesta divina fue inmediata: fuego del cielo y nube de gloria tan densa que los sacerdotes no podían permanecer de pie. Sin embargo, el esplendor arquitectónico no pudo ocultar la fragilidad del corazón. Cuando Salomón inició su reinado, pidió sabiduría para gobernar, construyó el templo en Moria sobre el legado de Abraham. Dedicó el templo con una oración que movió el cielo para responder con fuego. Con el tiempo,
La distracción espiritual llevó a Salomón a buscar mujeres extranjeras y amó a esas mujeres extranjeras y permitió que llevaran sus altares y sus dioses ajenos a Jerusalén y participó de ese tipo de adoración idolátrica. Su corazón se dividió, la sabiduría fue diluida por la complacencia espiritual. La historia de Salomón es un recordatorio de que la verdadera prueba no es construir para Dios, sino permanecer fiel a Dios. Tras la división del reino, la historia de Judá se convierte en un mapa de hitos de reforma. Cada rey fiel fue una chispa de esperanza en medio de la oscuridad. Mencionaremos algunos reyes que buscaron hacer algunas reformas para restablecer el culto a Dios en la tribu de Judá. Por ejemplo, Asa destruyó ídolos y aprendió que la victoria no depende de los números, sino de la confianza total en Dios. Por otro lado, Josafat, su victoria no vino por la espada, sino por voces en el valle de Barak, valle de la bendición. Judá venció mediante la alabanza antes de que empezara la batalla. Ezequías abrió el templo, celebró la Pascua y ante una enfermedad mortal se le dijo que arreglara su casa porque moriría. Pero él pidió a Dios que le diera oportunidad, que le diera más tiempo. Y entonces Dios le habló al profeta y le dijo que le daría 15 años más adicionales de vida. Incluso hasta se detuvo un reloj de sol. Un error que cometió Ezequías fue mostrar todos los tesoros que había en Jerusalén, incluso tesoros del templo. Y más tarde, toda esa riqueza que vieron los babilónicos fue la semilla de la codicia que trajo la invasión futura. Josías, siendo joven, halló el libro de la ley entre los escombros del templo y lideró la última gran reforma nacional. En el abismo más profundo también hubo muestras de gracia. Sabemos que el peor de los reyes, el rey Manasés, quien llenó Jerusalén de maldad, fue llevado a Babilonia con garfios y cadenas de hierro. Sin embargo, en su angustia se humilló y el Dios de las crónicas lo restauró. El libro de Segunda de Crónicas cierra con un contraste poderoso. El templo que Salomón construyó fue reducido a cenizas y el pueblo fue llevado al silencio del exilio. Pero la última palabra de Crónicas no es el juicio de Nabucodonosor, sino el decreto del rey Ciro de Persia. Este decreto fue un soplo de esperanza entre las cenizas, cumpliendo la promesa de que Dios nunca olvida su pacto. La historia de Crónicas termina invitando al pueblo a subir y reconstruir. Nos enseña que nadie es insignificante, que ninguna historia está tan rota que Dios no pueda restaurarla y que cada nombre en este libro es un eslabón en la cadena de la gracia que sostiene el plan de Dios. Aunque el templo sea derribado y el pueblo exiliado, el Dios de las crónicas siempre abre una puerta para volver a casa, para volver a empezar. Dios les bendiga a todos ustedes.